Si llevas tiempo esforzándote, trabajando en ti para mejorar tus relaciones, pero aún así te sigues sintiendo inseguro, con dudas o sigues repitiendo los mismos patrones, quédate porque este vídeo es para ti. Lo que te voy a compartir va a ser un poco el saber cómo surge esa inseguridad, la verdad detrás de esa inseguridad, de dónde viene, y no solo eso, sino saber cómo transformarla de verdad, desde la raíz, sin trucos superficiales que simplemente sirvan como tapaderas, ¿vale? Esto sirve para distintas situaciones que puedes vivir en tus relaciones. Hay veces que esta inseguridad surge cuando empiezas a conocer a alguien, cuando llevas un tiempo y que al principio te iba bien, pero empiezan a ir las cosas ya de otra manera, o cuando dejas la relación, cuando te hacen ghosting, o incluso muchas veces cuando estás solo y dices, joder, ¿por qué llevo tanto tiempo sola? Es con lo que me he trabajado y no consigo que llegue nadie. A veces también se despierta esa inseguridad, ¿no? Así que vamos al lío. Lo primero que te quiero compartir son los principales errores que cometéis y que incluso yo estaba cometiendo. Y no te lo voy a decir desde un lugar de lo he leído, lo he aprendido en un libro o alguien me lo ha dicho, sino desde un lugar de yo mismo lo vivo, lo he vivido, lo estoy viviendo. Y no solo yo, sino más de 100 personas, 200 personas a las que he acompañado y ellos han descubierto este patrón dentro de sí mismas, ¿vale? Entonces, desde ahí, desde la verdad, desde un descubrimiento real por propia experiencia, lo que la mayoría de personas hace cuando se despierta esta inseguridad es tratar de mejorarse. Imagínate, vamos a poner un ejemplo concreto. Me hacen ghosting, me deja una persona o pasa de mí o no me responde cuando al principio mostraba mucho interés. Entonces empiezo a dudar de mí, empiezo a decir, ostras, ¿qué escribí mal? ¿Qué hice mal? Es que no soy suficiente inteligente, no soy suficiente guapo. Se despiertan dudas de mi físico, de si qué miedos tengo, de si estoy suficiente trabajado, de si a lo mejor no soy suficiente atractivo, de qué tengo que hacer distinto, mejor. Esa es la inseguridad, ¿vale? Entonces lo que la mayoría de personas hace es darle validez a estos pensamientos. Siente que eso es verdad, no se da cuenta de que es algo inconsciente, entonces tratan de resolverlos desde la propia acción. Lo que hay detrás de esos pensamientos, de fondo, hay un pensamiento hacia ti mismo, sin darte cuenta, que te dice, soy insuficiente. Me hace ghosting, entonces como me siento insuficiente digo, quizás tengo que hacer algo mejor, cambiar algo, mejorar, escribir distinto, vestirme más guapo, escribir distinto, no lo sé. Pero eso parte porque me siento insuficiente tal cual soy. Entonces cuando llega la persona y me hace ghosting, ella no me hace sentir mal. Ese ghosting simplemente está activando ese sentimiento de insuficiencia que yo ya llevaba conmigo y que necesitaba de algo que me lo activara para verlo. El error es, repito, darle validez y entonces tratar de solucionarlo. Lo que la mayoría de personas hace es lo siguiente. Y por no ver esto es de lo que vive la gran parte de la industria del marketing y de todo lo comercial y toda la publicidad. Es, igual no soy suficiente guapo, tengo que ir más al gimnasio, tengo que vestirme mejor, tengo que maquillarme más, tengo que hablar distinto, tengo que buscar técnicas de comunicación, de ligue, yo qué sé. Esto es un ejemplo. Trato de mejorarme, de cambiarme, porque tal cual soy no me siento suficiente y creo que esa insuficiencia es la causa de que la persona me haya rechazado, de que mis relaciones no funcionen, de que no me elija. Y otro patrón que tenemos cuando esta inseguridad surge no tiene que ver tanto con el mejorarte, sino con el aferrarte, apegarte, esforzarte porque una relación funcione. ¿Qué pasa cuando lo haces desde ahí? Ya sabes en lo que va a terminar. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos enganchamos? Porque inconscientemente tú no quieres sentir esa insuficiencia, entonces hasta ahora la única manera que has aprendido de resolverla ha sido así, es si alguien me elige, si alguien está conmigo, si alguien me quiere,
Eso quiere decir que soy suficiente, que soy valioso. Pero en el fondo esa creencia no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Durante 2 meses te ilusionas porque estás con la esperanza de que te salve, pero cuando pasan 2 meses vuelve a salir esa herida a la luz, vuelve a salir esa inseguridad a la luz. ¿Qué pasa? Que como al principio te elegía y ahora ya cambia el cuento, empiezas a señalarlo como es él el culpable, es el otro el que me hace mal, es el otro el que me hace sentir inseguro, cuando en realidad no, es eso que llevo por dentro y estoy juzgando y señalando fuera para no hacerme responsable de lo que yo estaba sintiendo, de las creencias que estoy sosteniendo acerca de mí. Estos son los 2 grandes errores que cometemos, familia, cuando surge la inseguridad, es no verla dentro de nosotros, no ver cómo surge de manera real, hacerle caso sin darnos cuenta, porque son pensamientos y emociones que pasan inconsciente, sin darnos cuenta, decimos, sí, tal, tengo que mejorar, entonces me pongo ahí a ver, a controlar el mensaje, a buscar que funcione, a buscar algo de mejora para así algún día creer que si mejoro mucho o si una relación funciona me voy a sentir suficiente. Pero por mucho que mejores, cambies o te esfuerces, por muchos retiros que hagas, terapias, libros que leas, por mucho ejercicios espirituales y que te consideres más espiritual por hacer estas cosas, da igual, porque estás cambiando cosas que haces, pero no están cambiando la energía de fondo desde las que las haces, porque cualquier acción lo que lleva impregnado es una energía de insuficiencia, de escasez y de necesidad, por tanto, para que alguien me salve, para que alguien me haga sentir valioso. No me siento completo, no me siento valioso tal cual soy, espero que alguien me dé eso que a mí me falta. Entonces, tus relaciones vuelves a repetir los mismos patrones porque te vuelven a reflejar lo mismo, porque te reflejan siempre la energía desde la cual te mueves, te relacionas, hablas, te expones o conoces a alguien. O incluso, no solo cuando conoces, sino también cuando te mantienes en soledad, que hay muchas personas que dicen, yo sola estoy muy bien. No, muchas veces estás muy bien ahí, porque no aparecen estas heridas, porque no las ves, porque ahí no salen a la luz. Pero desde esa energía de me quedo sola para escapar de mí misma y de escapar de ver lo que no me gusta, la vida me refleja eso, frustración, apatía, estancamiento. Veo a otras personas y las juzgo, los envidio, me generan conflicto, porque la vida te quiere despertar, porque tú también quieres eso, tú también quieres esa relación, tú también quieres expandirte, tú también quieres liberarte de verdad. Vale. Ahora, visto el error, ahora te voy a decir cómo cambiarlo de verdad, cómo soltar este patrón desde dentro, ¿vale? Desde la raíz. Pero antes quiero compartirte un último punto clave, ¿vale? Que casi nadie te dice. Cuando tú ves eso que hay dentro tuyo, esas creencias de a veces no es suficiente, tengo que cambiar mi físico, etc. Eso no es lo que eres. Vale, tú eres algo que está por encima de eso, pero inconscientemente el 95, el 98% de tu tiempo, sin darte cuenta, esas son ideas que pasan por tu mente sin tú darte cuenta. Esa insuficiencia, yo ya sé que si yo hablo contigo, tú dices, no, yo ya sé que soy alguien de puta madre. Pero el 98% del tiempo, sin darte cuenta, lo que está funcionando en ti, lo que te está manipulando toda tu vida, son estos pensamientos que pasan más allá, por debajo de tu conciencia. Vale, entonces, esta vieja identidad insuficiente, que se siente incapaz, que siente que no puede, que siente que el éxito no es para ella, que siente que la relación duradera y sana no es para ella, que cree que nunca lo va a conseguir, que siempre vuelve a caer en la mediocridad. Esa es una identidad que tú has sostenido sin darte cuenta, pero no es lo que eres, eso puede cambiar. Vale, esa inseguridad era esa vieja identidad y ahora vamos a ver cómo cambiarlo, pero entender esto es clave porque sin esto no vamos a poder aplicar lo que ahora sí que te va a servir. Entonces vamos a hacerlo en 3 pasos muy clave. Vale. El primero,
aquí es donde todo empieza. Solo con dar este paso ya hay muchas cosas que se van a mover y cambiar en tu vida, porque has tomado una decisión distinta, una elección interna distinta, y se trata de poner el coraje, ¿vale?, de lanzarse, de moverse y sobre todo de sostenerse cuando surge esta incomodidad. Cuando me refiero a sostenerte, es no huir de estas inseguridades, no culpar al otro, no dejar de relacionarte, no quedarte solo, no seguir esos pensamientos y seguir con lo mismo, sino pararte, ver qué es lo que realmente está pasando de ti, lo que está pasando dentro de ti, qué pensamientos, qué emociones, qué inseguridades, y ahí no escapar por la incomodidad. No tampoco tratar de solucionarla a través de la acción, como hacías antes, sino me paro, lo veo y me quedo ahí. Dejo de escapar. Esto es un gran paso. Entonces, desde ahí, ahora podemos pasar al paso número 2, porque una vez que tú te abres a decir, ok, vida, si aparece inseguridad, si aparecen bloqueos, si aparecen miedos, si despiertan todas mis heridas, vamos para adelante. Yo las voy a sentir, las voy a escuchar y voy a dejar de huir. Entonces la vida, ¿qué me va a dar? Situaciones para que aparezcan. Y aquí es donde mucha gente se equivoca también. Vida, Dios, que le reza a Dios, al universo, está muy bien que ores, pero vida, yo quiero una relación sana. Deja de pedir una relación sana, deja de pedir lo que quieres en la forma, porque la vida lo que te va a dar y lo que puedes pedir es, vida, dame, ayúdame a ver, a ser consciente de las ideas limitadas, de las emociones de baja frecuencia que estaba sosteniendo dentro mía, que no estaba viendo ni liberando y que estaban impidiéndome tener el éxito en esas áreas de mi vida que quiero. Ahora mismo estamos hablando de relaciones, pero también de cómo me siento conmigo mismo, de mi autoestima, de mi autoconcepto. Y por consecuencia, cuando las veo y las libero, la relación se dará por añadidura. Tu mundo reflejará esas creencias que tienes de lo que tú puedes, de lo que te crees capaz, de lo que crees que te mereces. No de lo que crees, sino de lo que sientes. Entonces ahora que estás abierto, van a aparecer. Y ahora, ¿cómo se liberan? Paso número 2. Aquí es muy clave el pararte a observar, el pararte a meditar, como dijimos antes. Necesitas ver eso que hay inconsciente, esos pensamientos que aparecen, y imagínate este aparato. En tu mente van a... ¡Ostras! Que se me cae el móvil con el viento. A ver. En tu mente van a pasar pensamientos, emociones. Imagínate que esto es un pensamiento, yo no voy a ser capaz, eso no es para mí, cualquier cosa que haya inconsciente. Cuando tú cierras los ojos, meditas o a lo mejor utilizas a alguien como un coach que te ayuda a reflejarlos, porque por uno mismo, como son inconscientes, eres incapaz de verlos, a veces necesitas de una persona que te ayude a reflejarlos. Entonces, una vez que los ves, lo que toca hacer es, ok, ahí va ese viejo pensamiento, esa vieja emoción que me mantenía en esa vieja identidad mediocre, incapaz. Ah, lo veo y dejo de elegirlo. Lo que mucha gente hace, aquí es el punto de trato de cambiarlo. No es, lo veo, es falso, eso no habla de mí, es una vieja identidad que me he creado. Simplemente tengo que no darle energía, no quedarme ahí dándole vueltas al mismo tema y sobre todo ir a la emoción, a la sensación, a lo que aparece en tu cuerpo, porque esos pensamientos, tu cuerpo es como una radio. Si tu cuerpo está en una frecuencia de miedo, de deseo, de escasez, de frustración, tus pensamientos van a ir alineados con esa frecuencia. Entonces, para desactivar esos pensamientos toca dejar de energizar ese bucle mental que estás haciendo, parar, verlo y decidir, ok, paro, vuelvo al presente, ¿cuál es la energía que hay en mi cuerpo? ¿Qué energía estoy sosteniendo? Y desde ahí liberarla. ¿Cómo la libero? Sintiéndola, dejándome de resistir a ella. Vale, permitiéndolo hasta que su energía se agote. Esto es el dejar ir, esto es la herramienta que comparten todos los grandes gurús de la historia de la espiritualidad.
¿vale? Y aquí es donde muchas personas caen, porque eso es muy incómodo. Y tu propia mente te va a llevar a sabotearte para no sentir esto. Y aquí es donde hay muchas personas que me dicen que son muy espirituales, han hecho retiros, creen en las energías, creen en esto, en lo otro, hacen yoga, ven las cartas astrales, han hecho constelaciones, han tratado de ir al pasado para entender, quieren saber, pero nada se transforma en el pasado. La única oportunidad de transformación es aquí ahora, con lo que tú estás sosteniendo. Y para eso es necesario verlo, sentirlo y dejar de elegirlo. Ahí está el verdadero trabajo espiritual. Ahí es donde de verdad se cambia el patrón. Y ahí es donde muy pocas personas se meten. Ahora tú tienes la elección de si hacerlo o no, ¿vale? Si esto te cuesta, no sabes cómo, al final del vídeo te voy a decir cómo te puedo ayudar a que tú también lo puedas hacer de manera más guiada y de manera que no te cueste tanto y no tengas que inventar tú las herramientas y el paso a paso, ¿vale? Así que tranquilo, quédate hasta el final que te lo comparto. Y paso número 3. Una vez que soltamos esto, una vez que vemos la vieja identidad, desde ese mismo lugar de observación en el que tú entras, ahí accedes a tu lugar de poder, es decir, ok, veo esta vieja identidad, veo estos patrones, de la misma manera que hasta ahora elegí esto, puedo elegir distinto. ¿Quién quiero ser a partir de ahora? Quiero ser el que sí decide reafirmar que es atractivo, el que sí se lo merece, el que sí sus acciones merecen la pena, el que sí se siente valioso, el que sí es atractivo, el que sí confía, el que sí siente que el éxito es para él. Y esto es una elección interna, es conectar con esa frecuencia, pero también llevarlo a acciones. Y sobre todo, que esas acciones no sean como las de antes, de actúo para ahora que sí funcione, no. Que tus acciones, que tu mente, que tu cuerpo, que toda tu energía, que todo tu ser esté alineado y vaya coherente con la misma frecuencia. Que tú sientas de verdad que eso es para ti. Y para esto requieres acceder a este lugar interno tuyo, donde eres consciente, donde observas todo y desde cuál eliges. Ahí descubres quién eres, más allá de un personaje antiguo o del personaje nuevo que quieres construir. Vamos a jugar al nuevo personaje para tener ese éxito y esas relaciones, para tener esa paz, para sentirme más relajado. Pero ya no lo necesitas tanto, porque desde ese lugar que observas, desde ese lugar que eres capaz de soltar lo viejo, las inseguridades, desde ese lugar hay un lugar de calma, de paz. Ahí es donde empiezas a moverte desde verdad auténtico. Ya da igual el personaje que crees, pero ya hay calma, porque pase lo que pase, no habla de ti. Sabes quién eres más allá de lo que pasa en tu vida o tus relaciones. Así que familia, este es el resumen, muy breve. Tu inseguridad no se resuelve con más acción o con más esfuerzo, se resuelve yendo a la raíz de ver las creencias inconscientes que estabas manteniendo de ti, que te hacían sentir insuficiente y merecedor del éxito. Se cambian desde dentro, observándolas, viendo como falsas, accediendo a tu ser verdadero, soltando las energías de baja frecuencia desde las cuales surgen esos pensamientos, manteniéndote y sosteniéndote de los lugares, de las personas y de las experiencias de las que antes huías, comprometiéndote con este camino, con ver de verdad y con alinearte con una nueva identidad que reafirme que sí es para ti ese éxito y esa relación y esa manera de moverte auténtica y en calma, no solo desde tu acción, sino también desde todo tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¿Vale? Si no sabes cómo hacerlo, si crees que te puedes perder, si no tienes las herramientas, escríbeme, porque este es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte a que si ya estás cansado de esforzarte y que nada te funcione, a ver esto que no veías, a sostenerte donde antes huías, a darte las herramientas para que puedas hacerlo y a que tengas una guía paso a paso, estructurada, en la que saber lo que tienes que hacer en cada momento. Y no solo eso, también doy acompañamiento entre sesiones, ¿vale? Para que no te pierdas, para que cada vez que te vuelves a ir, tengas en quien acompañarte, tengas alguien que te ayude a volver al centro.
Si quieres más información, escríbeme por privado. Lo importante, más allá de que lo hagas conmigo, con otra persona o por tu propia cuenta, comprométete con esto, déjate de engañar, déjate esforzarte en ser mejor, creer que así algún día llegará, y enfócate en transformar lo que estabas sosteniendo y que te impedía que eso se materializara ahora con lo que ya eres. Un abrazo, espero que te haya servido y aquí estamos por lo que necesites.